Hola, buenos días. Bueno, tuve un pequeño problema con esta clase. Aunque se la di a la alumna, no pude, olvidé oprimir el botón de grabar la clase. Entonces la voy a grabar como una clase vía remota, pero pues la clase ya la di y ya hablé con la alumna, ¿no? Y ella tuvo la clase de manera normal, solo yo olvidé grabar la clase. Entonces ahora voy a dar la presentación como una clase grabada para que los chicos tengan acceso y pues también como evidencia de que ya se dio la clase. Normalmente la clase debe ser de 11 a 12, entonces aprovecho estos últimos minutos para grabar la clase y poder subirla a la página. Entonces a continuación voy a subir en pantalla, más bien compartir en pantalla la presentación correspondiente a la presentación que es la parte de la alimentación, que es la clase 2 de estructura y funcionamiento del cuerpo humano. La primera clase tenía que ver con la parte de la prevención de la salud y cómo funciona este proceso de prevención en la salud, la promoción de la salud pública. Entonces ahora toca ver la parte de cómo esta salud está complementada con respecto a la alimentación. Entonces, por ejemplo, ya lo que toca ver en esta parte es la parte de la alimentación saludable. ¿Ok? Comenzamos con la definición de nutrición. Sabemos que la nutrición es una ciencia que se encarga de darnos conocimientos necesarios para alimentarnos de forma correcta. ¿Ok? Y pues bueno, aquí distinguimos dos cosas. Tenemos a la nutrición como pues ahora sí como una definición académica, que es una ciencia que se encarga de darnos conocimientos necesarios para alimentarnos de forma correcta, pero como verbo, la nutrición es adquirir los nutrientes a través de la alimentación. ¿Y a qué me refiero con nutrientes? Vitaminas, minerales y macronutrientes, que son grasas, proteínas y carbohidratos. ¿Ok? Para que una alimentación esté completa debe cumplir con tres funciones principales. Una de ellas es la función plástica, que está dada principalmente por las proteínas, que nosotros sabemos que son de origen animal, y su principal función es construir y renovar células. ¿Ok? Cuando nosotros sufrimos alguna alteración muscular o un daño en la piel, automáticamente esta función plástica hace que nuestras proteínas empiecen a trabajar, y para que esto ocurra es necesario que nosotros comamos alimentos ricos en proteínas, que por lo general son de origen animal. En el caso de la función reguladora, ya viene siendo una función relacionada a nuestro metabolismo. Y para que nuestro metabolismo funcione bien, es necesario que nos alimentemos de, ahora sí que valga la redundancia, de alimentos ricos en vitaminas y minerales. ¿Cuáles son estos? Por lo general son alimentos que son de origen vegetal, las frutas y las verduras. Ellos son ricos en todos los minerales y vitaminas de toda la gama de vitaminas de la A a la Z, y obviamente también en la cuestión mineral, ¿verdad? Hay unos que tienen más minerales que otros en cuestiones de calcio, potasio, fósforo, magnesio, etcétera, ¿no? Y todos ellos en conjunto, todos ellos de manera particular tienen una función específica en el metabolismo, pero en conjunto conforman nuestra función reguladora. ¿Ok? Con respecto a la parte energética, bueno, nosotros podemos ver que los hidratos de carbono y las grasas son la principal fuente de energía. ¿Ok? Los carbohidratos y las grasas no son malos consumirlos, por el contrario, lo único que hacen es que proporcionan energía para el trabajo y las actividades deportivas. Por eso son parte esencial de la alimentación y nunca hay que dejarlos atrás. Ellos siempre van a complementar nuestra alimentación y van a ser nuestra fuente primera de energía. ¿Ok? En esta diapositiva dice, 9 de cada 10 especialistas en nutrición recomiendan la comida baja en calorías. Dice, cuando hablamos de nutrición hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Dice, número 1, tanto gastas como debes comer. ¿A qué se refiere esto? Dice ahí, la ingesta de calorías debe ser por tanto igual al gasto calórico. Si la ingesta es mayor que el gasto, aumentamos de peso. Mientras que es menor, perderíamos peso. Aquí el ejemplo podría ser en un deportista, ¿verdad? Si por ejemplo yo soy un atleta de alto rendimiento y a lo mejor antes de ser atleta yo solo me almorzaba un plato de arroz, ahora a lo mejor ese plato de arroz ya no me va a servir de nada, porque ya tengo mucho más gasto energético, mis músculos trabajan más, mi metabolismo también está acelerado. Entonces, para que yo favorezca todo esto y mi cuerpo pueda rendir en todas esas actividades atléticas, es necesario que yo complemente esa alimentación. Pues a lo mejor ese plato de arroz ya no será suficiente y tengo que complementarlo a lo mejor con verduras y con la parte proteica, que son los alimentos de origen vegetal.
perdón, animal. Entonces, ya mi arroz ya le tendría yo que poner unas verduras y a lo mejor le puedo poner huevo también. Entonces ya con eso cubro la parte animal, que es la función plástica o reguladora de las proteínas. Cumplo la función reguladora de las vitaminas y los minerales que están en las verduras y cumplo la función energética que ya es de los carbohidratos que están en el arroz, ¿verdad? Porque al final los carbohidratos, perdón, el arroz son carbohidratos y aportan energía, ¿ok? Cuando hablamos de nutrición hay que tener en cuenta otros aspectos. Ya vimos que dice tanto gastas como debes comer. El número 2 sería, la alimentación no solo debe ser adecuada en cantidad, sino en calidad. Vuelvo a poner el mismo ejemplo del platón de arroz, ¿verdad? Si yo soy un atleta, ese a lo mejor, bueno, dirás, bueno, a lo mejor ese plato de arroz con verduras y huevo, pues uno no es suficiente, ¿no? A lo mejor me tengo que comer 2 o 3 y no necesariamente. Puede ser solamente ese plato, pero como ya tiene arroz, ya tiene verduras y ya tiene la parte proteica, si te das cuenta es un plato que ya tiene los 3 grupos de alimentos macronutrientes y en micronutrientes. Entonces está completo. No tendrías por qué comer más, salvo que realmente tu peso, tu edad y tu altura así lo requieran. Por eso es siempre necesario que bajo cualquier esquema de alimentación nosotros acudamos a un especialista, en este caso un nutriólogo, que nos diga exactamente qué es lo que debemos comer de acuerdo a nuestra edad, nuestro peso y nuestras condiciones físicas y la actividad que llevemos día a día, si trabajamos y hacemos ejercicio, etc. En esta tabla es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros principios inmediatos? Los hidratos de carbono, que son azúcares, que ya sabemos que aportan energía. Tenemos a las grasas y los lípidos, que también aportan energía. Y las proteínas, que su principal función es plástica y regulador. Entonces, en una dieta normal, tenemos que los hidratos de carbono, los carbohidratos, tienen que estar de un 55 a un 60%. Si yo ya soy un deportista, al hacer actividad física gasto más calorías, por lo tanto hay que aumentar la cantidad de calorías consumidas en esa dieta. ¿Ok? Si por ejemplo soy un deportista y ya mi cantidad de grasa, pues a lo mejor tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya la energía la estoy sacando de los carbohidratos, entonces ya las grasas lo único que van a hacer pues muchas veces es perjudicar. Entonces a lo mejor yo necesito que mis músculos funcionen bien y para eso pues le bajo a las grasas y mejor me concentro más en los carbohidratos y las proteínas. Al final de cuentas para el cuerpo es mucho más fácil degradar carbohidratos que degradar proteínas. Eso es muy importante. Nos dice que un 15% de proteínas, tanto en la dieta del deportista como en la equilibrada. Esto obviamente es variable, es solo un ejemplo, pero sepamos que muchas veces la cuestión proteica muchas veces está relacionada a la cuestión estética, ¿ok? Porque tú puedes tener mucho músculo y ser muy delgado, ¿ok? Y eso no significa que tengas que comer más proteínas, ¿no? Va directamente relacionado a cómo tú quieres la parte estética, muchas veces, no necesariamente a la parte funcional de las proteínas, ¿ok? Otro aspecto importante es la distribución de las comidas y el número de ellas en cantidad y cada una. Por ejemplo, tenemos que el desayuno es nuestro primer alimento, es la más importante precisamente por ser la primera del día y es la que necesitamos consumir de manera variada y representa el 25% del total de comidas que debemos hacer. La comida ya tiene un peso un poco mayor, que es el 35%, y las meriendas un 15%. Junto con la cena de otro 25%, hacemos un 100%. ¿Ok? El desayuno y la cena son muy parecidos en porcentaje, pero deben variar en lo que respecta a qué es lo que se va a comer o lo que se va a cenar. Y lo mismo con la comida y las meriendas, ¿no? Todo ya sería de acuerdo a un plan nutricional dado nuevamente, lo repito, por un especialista. Otro aspecto importante es preparación, condimentación y mezcla de alimentos. Y se va a tener una influencia grande en su composición final, número de calorías que proporciona. Así es, no, por ejemplo, vamos a suponer que yo me compro una pechuga, ¿no? No es lo mismo que yo me coma esa pechuga a la plancha, a que, por ejemplo, yo me haga esa pechuga a la plancha y aparte me la haga con mole, ¿no? Entonces, el mole, pues aunque tiene sus aportes de calorías y tiene ciertas cosas buenas, al final de cuentas no deja de ser un condimento, no deja de ser un aporte de calorías que está de más,
y que realmente puede no ser necesario ingerirlo, ¿ok? Pero tampoco estoy diciendo que esté mal, ¿ok? De hecho, por ejemplo, por eso les puse el ejemplo aquí de las papas, ¿ok? No es lo mismo que tú te comas una papa hervida, ¿ok? Que te va a aportar almidón, carbohidratos, fibra y algunas vitaminas y minerales característicos de la papa, a que tú te comas esa misma papa, ahora sí que cortada y frita, ¿ok? Ya frita tú estás consumiendo grasa, ácidos grasos un poco más complejos, y aparte de que seguramente va a tener sal, entonces ya estás poniendo la parte pues de las sales minerales igual, además de las que ya tiene, y muy probablemente durante ese proceso en el que la herviste y la freíste, la papa ya perdió muchos de las vitaminas y minerales que tendría si te lo hubieras comido hervida. Entonces muchas veces no cuenta qué tanto vayamos a comer, sino la forma en la que lo vamos a preparar, ¿sí? No es lo mismo que yo me coma, como les repito, no sé, una manzana como una merienda, a que me coma esa misma manzana cubierta de chocolate o cubierta de chile, ¿no? Ahí ya estamos dándole una composición energética y calórica que a lo mejor puede ser perjudicial o simplemente no es necesaria, ¿ok? Entonces hay que aprender a hacer esa distinción entre los alimentos. Esto es algo muy famoso, que es el famoso plato del buen comer. La gente lo esquematiza de diferentes maneras, pero al final de cuentas tiene tres principales regiones. Por lo general están los alimentos de origen animal o que tienen un aporte proteico alto, que son los alimentos, pues como los pescados, la carne, el huevo, la leche, ¿ok? Ahí y están por lo general de color rojo. Aquí nos ponen a veces a las leguminosas, porque las leguminosas, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, lentejas, cacahuates, nueces y almendras, aunque son de origen vegetal, tienen un gran aporte proteico. Por eso muchas veces nos los ponen en ese color rojo, ¿ok? Pero no porque sean de origen animal, sino por el aporte proteico que tienen. En el color verde ya identificamos alimentos que son únicamente de origen vegetal, distinguiendo entre frutas y verduras, ¿ok? Que ya sabemos que su principal función es reguladora, porque se encargan de hacer que nuestro metabolismo funcione con las vitaminas y los minerales adecuados para ese funcionamiento y que complementan la alimentación, ¿ok? No solamente consumir proteínas y carbohidratos, sino también consumirlos acompañados de vitaminas y minerales que vienen de las frutas y verduras, ¿ok? Y en la parte amarilla ya tenemos todo lo que nos aporta únicamente energía, que son grasas y carbohidratos. Por eso vemos en el dibujito que está el aceite de oliva, ¿ok? Que aunque es una grasa, aporta energía y forma parte también de la alimentación. En el caso de las harinas, porque por ejemplo aquí vemos que hay pasta, pan, galletas, ¿ok? Aunque no debemos abusar de ellos, también forman parte de la alimentación porque las harinas son carbohidratos que nos aportan energía. Entonces aquí dicen, el desayuno y merienda incluye un alimento de cada color. Si utilizamos esta tablita, pues podría ser un desayuno que a lo mejor sea un par de huevos con un poco de leche o yogur, a lo mejor una manzana, la parte de las verduras. Y si por ejemplo no quiero comer el huevo solo así, pues me lo puedo comer con un pan, ¿por qué no? A lo mejor lo preparé con aceite de oliva. Y si se dan cuenta, ya cubrimos toda la rueda de alimentos en una sola comida. Fue variada y contiene todo lo necesario para las cuestiones de aportes de vitaminas, minerales y macronutrientes. En este caso son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Okay? Este es otro ejemplo de una pirámide. Si ya los ponemos en proporciones, vemos que en la puntita tenemos a los carbohidratos y dice ahí que es muy poco, o sea que debemos de comerlos en muy poca cantidad. Sabemos que, digo, aquí no se le antojan unas galletas, unas sabritas o un helado, y aunque sabemos que en cantidades grandes puede ser perjudicial, también forman parte de la alimentación. Por eso, por algo existen y por algo son comestibles, ¿no? Y pues digo, consumirlos no está mal si sabemos moderar. Después ya vienen los de aporte proteico, que son las carnes rojas, los huevos y todos los que son de origen animal. Tenemos aves, pescados y justamente en ese inter entre lo vegetal y lo animal encontramos a las legumbres. ¿Por qué? Porque aunque son de origen animal, tienen un gran aporte proteico. Por eso siempre las vamos a encontrar como en medio de la pirámide. Ya pasamos después a todo lo que viene en la parte vegetal, perdón, el aceite de oliva,
encontramos los lácteos y todo lo que tenga que ver con líquidos, porque ahí ya entra la jarra del buen beber. Los líquidos son esenciales en la alimentación, específicamente el agua. Y ya por último, todos los alimentos de origen vegetal y pues las harinas que también son, pues también son parte de la alimentación. ¿Okay? Siempre y cuando sean, por ejemplo, cereales, tubérculos como la papa, que aportan muchos carbohidratos, pero al final de cuentas todos son energéticos. ¿Okay? Y tienen su porcentaje de fibra soluble. Ahora, el desayuno. El desayuno es nuestro alimento más importante. ¿Por qué? Porque no solamente es el primero, sino que además nosotros ya sabemos que debemos complementarlo cubriendo al menos un alimento de cada color. Y lo más importante es nuestra primera comida. Entonces, esta primera comida va a determinar qué también podemos trabajar en el día. Si, por ejemplo, yo tengo que ir a la escuela y necesito pensar y necesito estar atento, el desayuno es lo más importante. Y a lo mejor me voy a comer algo pues rico en calorías para que mi cuerpo y mi cerebro puedan funcionar con todos esos azúcares y poder prestar atención, poder estar alerta y estar pendiente. Por eso dice ahí, según datos proporcionados, la omisión del desayuno aminora o disminuye la eficiencia física y mental y la creatividad. Claro, porque nuestro cerebro al final de cuentas es un órgano y para que ese órgano funcione bien necesita sí o sí de los carbohidratos. ¿Y de dónde los sacamos? De los alimentos. Entonces, para pensar de manera adecuada y para estar al 100 es necesaria una alimentación de este tipo. ¿Ok? Dice, ¿por qué es importante el desayuno? Aumenta la capacidad física, la resistencia al esfuerzo, el nivel de concentración y mejora la capacidad de comprensión. Entonces nosotros sabemos que un desayuno que contenga al menos un alimento de cada color va a favorecer estas características, independientemente de si tengo actividad física o solo mental, como ir a la escuela o ir al trabajo. Mejora la capacidad de atención en clase, por lo mismo que les comentaba de los azúcares que consume el cerebro, ayuda a controlar el sobrepeso, por supuesto, porque al ser nuestro primer alimento al momento de levantarnos, nosotros ya estamos haciendo que nuestro cuerpo trabaje, que nuestro metabolismo funcione y que aproveche mejor todo lo que viene después, tanto de alimentos como en la cuestión cognitiva. ¿Ok? Mejora la calidad de la dieta al aumentar la ingesta de vitaminas, minerales y fibra. Siempre los primeros alimentos que nosotros consumamos van a ser los que mejor vamos a poder asimilar. ¿Por qué? Porque aumentan, porque, bueno, al ser nuestra primera comida, nuestro cuerpo está así, con la boca abierta, ¿no? Entonces, más fácil se van a digerir las fibras, los carbohidratos, todo lo que consumamos en el desayuno. Dice, las personas que desayunan tienen valores de colesterol más bajas que no lo hacen. ¿Por qué? Si nosotros omitimos comida o no tenemos adecuado a nuestro cuerpo a horarios alimenticios, pues nuestro cuerpo no sabe en qué momento le va a recibir la energía. Entonces, para que no se descompense, dice, bueno, ¿sabes qué? Estas grasas que tenemos las vamos a guardar y las vamos a pegar aquí en diferentes músculos y tejidos para que, por si no llegamos a comer, pues tenemos una reserva de donde agarrar. Por eso la gente contribuye al sobrepeso y a la obesidad cuando deja de comer. ¿Ok? Porque muchas veces esos tejidos grasos que ya tenemos son reservas de alimento para el cuerpo porque no sabe cuándo comer. Si nosotros comemos constantemente en cantidades suficientes y con calidad, propiciamos que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Entonces evitamos que se hagan estas reservas de grasa y obviamente nuestros valores de colesterol pues van a ser bajos porque nuestro metabolismo está funcionando de manera adecuada. ¿Ok? Ahora dice, ¿cuántas calorías debe de tener el desayuno? El desayuno debe aportar aproximadamente un 25% de las necesidades calóricas, tal como habíamos visto en diapositivas anteriores, al menos a lo largo de la mañana. Y lo ideal es que cumpla con al menos un alimento de cada cosa. Si ponemos un ejemplo, una persona que gaste 2.500 calorías, el 25% representaría un 625 calorías de esas 2.500 totales en el día. Es un buen porcentaje y representa nuestra primera comida. ¿Ok? Ahora, si recordamos cómo es la función de los alimentos que deben cumplir con la parte energética, reguladora y formadora, que en el caso de las proteínas, entonces tenemos a los cereales, que su principal función es ser energético. Tenemos a los panes, las galletas, las harinas, que aportan energía y ya sabemos que por ser carbohidratos cumplen con la función energética.
La función formadora o reguladora ya viene, por ejemplo, de todos esos alimentos que son de origen animal, principalmente lácteos y derivados, la leche, el yogur, el queso, la leche cuajada, etcétera, que aportan calcio y proteínas, también aportan vitaminas y minerales, pero su principal función es el aporte proteico, por lo que contribuyen a la formación plástica o formadora, que son de las tres funciones que debe cumplir la alimentación. ¿Ok? Y por último, la parte reguladora, que ya se refiere al funcionamiento del metabolismo, es todo lo que venga de los alimentos de origen vegetal, frutas y verduras. Sabemos que consumir zumos de frutas, la verdura como tal, la fruta como tal, nos van a aportar vitaminas, minerales y fibras y cumplen con la función reguladora. ¿Ok? Y ya con eso cumplimos las tres funciones de una buena alimentación. Citas, nada más cuida tu cuerpo, no vayas por el mundo como si tuvieras un repuesto, porque solo tenemos un cuerpo. Encuentra quien no encuentra tiempo para el ejercicio, encuentra tiempo para la enfermedad. Entonces, la actividad física es muy importante a la hora de complementar nuestra alimentación. Tu cuerpo es el equipaje que llevas durante toda la vida. Cuanto mayor sea el exceso de peso, más corto será el viaje. Y déjense de lo corto, más costoso es. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas cosas. Y con eso terminamos la presentación. Entonces, por mi parte es todo y me despido.